Biblia. Y si no tienes una Biblia en tu mano, yo te pido que te juntes con alguien que sí tenga, por favor. Pero no te quedes sin leer la palabra, porque en ella vamos a encontrar el conocimiento. Versículo muy conocido por muchos de nosotros. Amén. Así que también leemos la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Todos juntos dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez fuertes. Es pues te damos gracias, Señor Jesús, en este hermoso domingo, esta hermosa mañana, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que quieres hablarnos a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mi lengua, de mi boca, y las palabras que, Señor, precisas, para que entren en el corazón de mis hermanos, Señor, no solamente por el oído, sino que partan, Señor, como tu palabra dice, lo más profundo de nuestro ser. Todo hábito, Señor, todo pensamiento que venga a corromper el mensaje, Señor, de tu palabra, sea ella misma la que traiga, Señor, consigo mismo, Padre, lo que nos sirva de nuestra vida, lo que no tenga funcionalidad, y que nosotros, Señor, estemos en una plenitud en ti, en Cristo Jesús, ya que a través de Jesús tenemos vida y vida en abundancia. Padre, esta mañana de domingo, bendice la vida de mis hermanos, Señor, y esta palabra ya es bendita porque viene de parte del que bendice todas las cosas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Una fuerte palmas a Cristo, por favor. Ahí dispensa por el termito, ¿no? Aleluya. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Cuando nosotros entendemos, más bien cuando nosotros empleamos tener una visión de reino, es porque nosotros estamos entendiendo que lo que Dios quiere para nosotros es mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr comprender. Muchos de ustedes comprenden que Dios quiere tenerlos sanos. Muchos comprenden que Dios quiere tenerlos adinerados. Otros que Dios quiere tenerlos con un trabajo esplendoroso. Otros que Dios quiere tenerlos con el mejor carro del mundo. Mucha gente tiene una perspectiva de lo que Dios quiere para ellos. Amén. Porque creo que todos ustedes tienen ambiciones. Porque si no, seríamos conformistas, seremos mediocres. Y la mediocridad no es de Dios. Dios quiere que tengas ambiciones. Dios quiere que tengas sueños, en palabras más certeras. Los sueños no son un pecado. Los sueños son lo que Dios te hace a ti creer que es capacidad de que Él pueda ejecutar en tu vida. Pero más allá de sueños, Dios tiene propósitos. Porque si la vida dependiera de sueños, entonces toda la vida fuéramos soñadores. Y cuando aplicaríamos en nuestro sentido de vida la verdad, tú no puedes ir por la vida diciendo: ay, es que a mí me gustaría ser licenciado, ya tienes 80 años, no has acabado la primaria. Los sueños se hacen, o Dios los da para cumplirse. Y ese sueño que Dios te da para cumplirse, también te lo da para su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no te da un sueño si no tiene que estar enfrascado en su propósito. Muchos tenemos sueños, muchos tenemos ambiciones, que las ambiciones deben de ser controladas sin llegar al afán. Dice la palabra de Dios que todo tiene un momento en la tierra. En Eclesiastés capítulo 11, usted va a leer, capítulo 3, usted va a leer que todo tiene un tiempo. Que no todo tiene que ver con tus metas ni con tus logros. Todo tiene que tener un espacio y un lugar. Diga conmigo: espacio y lugar. ¿Sabe? Usted no puede mezclar el trabajo con la familia ni la familia con la iglesia. Todo tiene un espacio y todo tiene un lugar. ¿Qué significa eso? Que si usted está aquí en esta mañana, no debe estar pensando en qué va a ser mañana, porque eso es afán. Si usted está aquí, no está pensando en que, híjole,
Ya el pastor me sacó el foquito y ahora estoy pensando que le voy a echar ganas a la ingeniería. Hay un lugar y hay un espacio para toda cosa. Según la ciencia, la ley, una de las leyes, de la ciencia es que todo lo que sube es la ley de la ¿qué? De la gravedad. Entonces, cuando usted y yo logramos comprender que si las cosas calientan para el aire, en algún momento tiene que bajar. ¿Qué significa esto? Que no todo se sostiene por sí solo. Hay un impulso, hay una fuerza que hace que las cosas suban. Y esa fuerza que hace que las cosas suban, esa misma fuerza hace que las cosas bajen. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros humanamente no somos capaces de hacer nada. Pero hay una ley, que es la ley de Dios, que es la ley que sobrepasa todo el entendimiento del hombre. ¿Cuál? Que cuando algo sube arriba, ahí permanece. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Cuando Dios hace algo, no hace las cosas y espera que sucedan. Dios hace las cosas para que sucedan. Y esos son los sueños que Dios nos da, las perspectivas que Dios nos da. Esa es la visión que Dios nos da. Dios no quiere mediocres, Dios quiere ganadores. Porque entonces, si Dios quisiera gente mediocre, Pablo no hubiera escrito en la carta de los Romanos que más que vencedores somos en Cristo Jesús. Hubiera escrito mejor, más que perdedores somos todos los que venimos a Jesús. ¿Tiene un sentido, no? ¿Tiene sentido lo que digo o no? Amén. Si Dios te quisiera mediocre, entonces el evangelio no tuviera sentido para nuestra vida. ¿Pero qué significa esto? La mediocridad que nosotros miramos en nuestro estado de vida emocional depende mucho de nuestra finanza. Otra depende mucho de nuestro estado emocional. Y es ahí donde rompemos el paradigma, o rompemos todas las cosas que tenemos en nuestra vida. Cuando tú y yo queremos romper un status quo, o queremos romper una situación conflictiva en nuestra vida, tenemos que romper con nuestro estado emocional. ¿Cómo me siento? Es como tengo dinero. ¿Cómo me siento? Es como mi esposa hoy se levantó conmigo. ¿Cómo me siento? Es como las cosas están funcionando. Porque si las cosas no están funcionando, me siento mal. Siento que las cosas no son de Dios. Siento que Dios me está quitando en lugar de darme más. Siento que Dios está trayendo un conflicto en mi vida en lugar de aliviar mis cargas. La perspectiva del hombre siempre tiende a ser negativa al propósito de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra menciona en más de una ocasión todas las circunstancias vívidas de grandes hombres de Dios, grandes hombres que se sometieron a Dios en una vida plena, no ocasional, en una vida constante, en una vida en Él, una vida que solamente respiraban lo que Dios decía. Y aún así, escucha esto, aún así fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque la humanidad del hombre está diseñada para fracasar. El hombre está diseñado, el hombre está llevado a un punto donde él fracasa por sus fuerzas. Porque Dios es el único que sostiene tu mano. La palabra dice que Él nos sostiene. La palabra dice que Él nos mantiene. La palabra dice que Él nos lleva de victoria y de gloria en gloria. Pero es Dios. Tú solo eres un fracaso nato. Y si tú consideras que tú eres mucho mejor de lo que crees, déjame decirte una cosa, estás equivocado. Porque lo único que te hace mejor a la gente de afuera es Cristo Jesús. Amén. Es lo único que tienes diferente y suficiente, diría yo. Porque lo único que nos hace diferentes en las personas de afuera, a las personas de adentro, es que nosotros hemos depositado nuestra confianza en Jesús. Ahora yo ya no camino como ciego, ahora yo camino por guianza y la guía es el Espíritu Santo. Ahora yo mantengo mi confianza en el Hacedor, en aquel que pagó en la cruz por mis pecados. Ya no estoy loco, estoy requete loco por Cristo. Porque antes caminaba con pasos agigantados y cada paso agigantado era un fracaso. Ahora nosotros caminamos en la seguridad, en la certeza de lo que voy a hacer para Dios. Va a ser algo que nadie jamás ha hecho en su vida. ¿Sabes qué es eso? Creer.
Mucha gente dice creer en Dios, pero con sus acciones lo niegan. Mucha gente cree caminar en Jesús, pero sus hábitos lo niegan. Porque caminar en Jesús es establecer un reino, y el reino de Dios en tu vida. Y el reino de Dios tiene condiciones. Y por eso quiero llevarte a una escritura que yo sé que lo vamos a identificar con este varón. Mateo capítulo 9, por favor. Capítulo número 9. Verso número 9. Vamos a leer hasta el versículo 3. Amén. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. ¿Está conmigo ahí? Ok. Quiero que un siervo del Altísimo, experimentado en quebranto, me lea este pasaje. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 13, todos juntos. Anda pues. Aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi pregunta es: ¿cuántos han aprendido esta cosa? ¿Cuántos estamos caminando en misericordia y no sacrificio? ¿Cuántos estamos caminando en llamar y salvar a los justos? Perdón, a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Eso es algo que Jesús dijo. ¿Y qué? Hacer. Dice, hacer y aprender. ¿Sabe por qué es esencial que nosotros tengamos un sistema funcional en nuestra vida? Porque tenemos que aprender en dónde están nuestras fallas. ¿Cuántos saben de mecánica aquí? Aunque sea cambiar una llanta. Casi la mayoría. Y creo que la mayoría sabe que cuando una llanta no tiene aire es porque tiene que ser reemplazada, o echarle aire, o cambiar el ponche. Algo tiene que suceder. ¿Eso qué significa? Que todo el mundo sabe que si algo no funciona tiene que repararse. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos no funcionales y no estamos reparando nuestros daños? ¿Sabe por qué no nos damos cuenta? Porque no tenemos un diagnóstico. El diagnóstico que Jesús le da al pecador o al hombre es el sacrificio de la cruz. ¿Qué significa? Échate la sangre y vas a ver que cuando te eches la sangre empiezas a cambiar de color en donde las áreas no son funcionales en tu vida. Porque cuando uno entiende que la sangre de Cristo es para limpiar los pecados, no es para embarrarnos los pecados. El limpiar pecados significa que vas a tener que refregar. En unas áreas están más percudidas que otras. En otras nada más echas agua y la mugre se cae sola. En otras tienes que reparar con la mano. En otras con un cepillo. Y en otras tienes que reemplazar. ¿Está conmigo? Amén. Cuando Dios nos llama, cuando Dios escoge a sus hijos, les da la oportunidad de que ellos puedan lograr ver lo que la sangre de Cristo es capaz de hacer. Dicho sea de paso, Mateo fue un hombre pecador, engañador, ratero. ¿Cuántos quieren a un hermano como ese? Perdónenme porque ustedes no son rateros, ¿eh? Muchos de los que estamos aquí hemos robado. Tal vez una libreta en el trabajo, tal vez una pinza que no era suya, tal vez alguna cosa que no le pertenecía.
Pero aquí todo el mundo roba santamente. Cuando nosotros logramos entender cuál es el funcionamiento, cómo es que Dios trae el llamamiento a tu vida, a la mía. ¿Qué crees acaso que Dios me llamó por ser perfecto o santo, santísimo, santísimo? Creo que si pongo un tabulador de entre los prospectos a llamar a Dios a un pastorado, yo sería, al menos creo, ni la lista estuviera. Yo considero que ni la lista estuviera. Y te pones a pensar, ¿por qué? Porque hay gente que no ha hecho tantas porquerías como las que he hecho yo. Hay otra gente que ha tratado de hacer una vida moralmente correcta. Yo no la hice. Entonces dices, ¿cómo es posible que Dios va a escoger a lo más podrido, a lo más insignificante, y lo ponga sobre un lugar y lo ponga por cabeza? Le dé una familia, le dé un trabajo, le dé unos hijos, le dé una bendición financiera. ¿Cómo es posible que Dios haga eso con una persona como yo? Y eso es lo que me enseña la palabra, que Mateo era ese tipo de personas. Mateo era tan, pero tan pecador, que ni él siquiera se aguantaba solo. No tenía cabeza para pensar en que alguien pudiera poner sus ojos en él. Porque ciertamente la Biblia dice que los peores enemigos de los judíos eran los publicanos. Porque ellos se dedicaban ¿a qué? A cobrarle los impuestos a los judíos de los romanos. Eran trabajadores los romanos. En pocas palabras, había una amistad entre el pueblo enemigo de los judíos, que eran los romanos. Entonces, imagínese usted lo que ese varón venía trayendo en su vida. Sin embargo, la Biblia dice, Mateo 9:9, y pasando por allí, digo amigo, pasando por allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los publicanos y se llamaba Arturo, y se llamaba Carlos, y se llamaba Julio, se llamaba Miguel, se llamaba hermana Mary, se llamaba Danesi, Alma. Todos nosotros somos ese hombre. Ponga su nombre en ese texto. Y pasando por allí, Jesús me vio a mí. Diga, me vio a mí. Me vio a mí. Porque cuando Jesús pasa por un lugar, nos observa, nos ve y nos llama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el llamado de Dios es lo que nos permite a nosotros disfrutar de este tiempo. Dice la palabra que pasando por allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo y simplemente le dijo, ¿cómo le dijo? Sígueme. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Sígueme. Y Mateo se fue a dormir porque se agüitó, porque no le dijo discípulo, apóstol, pastor, evangelista, maestro, siervo del Altísimo. Jesús, no le dio un nombre a Mateo, no le dio un título a Mateo. Jesús no estaba llamando a Mateo a ser alguien, estaba llamándolo, a algo, estaba llamándolo a ser alguien. Dios no te llama a ser algo, Dios te llama a ser alguien. Mira tu hermano, Dios te llamó a ser alguien. ¿Sí me estoy explicando lo que estoy diciendo? Amén. Dios no te llamó a hacer algo. Dios nos llamó a Mateo a hacer algo. Muchos tenemos una confusión errónea en nuestra vida, que a fuerza Dios nos tiene que llamar a hacer algo para sentirnos útiles. Y palabra dice que Jesús le dijo a Mateo, sígueme. No dijo que iba a ser apóstol, no dijo que iba a ser maestro, no dijo que iba a ser predicador, ni cantante, ni músico, nada. Sígueme. Y dice la palabra que Mateo no le cuestiona, ¿y qué quieres que haga? A ver, dime, porque si no es lo que yo quiero, entonces como que no estamos de acuerdo. O sea, si no me vas a poner a hacer lo que a mí me gusta, no me llames entonces. Yo ese llamado no lo quiero. La palabra dice que Mateo, presto y dispuesto, se para, se levanta. ¿Cuántos se han levantado en esta mañana? Amén. Dice la palabra que Mateo se levanta donde estaba sentado. ¿Y dónde estaba sentado Mateo? En el pecado. Mateo estaba sentado en el pecado. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Cuando le dice, levántate, sígueme. ¿Qué le dijo? Tu
pecados son perdonados. Ahora yo soy la salvación de tu vida. Mateo se levanta del banco. El banco representaba el pecado. El banco representaba la conformidad de la vida perdedora de una persona. Cuando tú te levantas del banco y dices, sí, Señor, es porque estás dispuesto a dejar todo. Estás dispuesto a dejar todo. Todo lo que te está estorbando, todo lo que te está arraigando al pecado. Oiga, mi hermano, hay pecados que ni siquiera tú te das cuenta que son, porque estás tan cómodo en tu banco que prefieres permanecer sentado en lugar de pararte y caminar. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio se hizo para caminar. El evangelio se hizo para andar. El evangelio se hizo para ¿qué? Para funcionar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio, los evangelistas. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Amén. Todos los evangelistas hemos logrado comprender que nosotros somos llamados a hacer. El llamado de nuestra vida no es el llamado a estar en un lugar, sino es llevar la palabra hasta los confines de la tierra. Y la palabra dice que Jesús, pasando por allí, le dice a Mateo, ¡hey! ¡Sígueme! Fíjese que hay una gran importancia en este concepto de la palabra, en el contexto de ella. Que Mateo no tuvo miedo de dejar su trabajo por Cristo. ¿Sabe cuánto ganaba un publicano? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sabe cuánto ganaba un publicano? O bien, ¿cuánto robaba un publicano? ¿Sabe cuánto dinero estaba perdiendo Mateo por seguir a Jesús? ¿Sabe cuánto era lo que Mateo estaba realmente dejando por pararse de ese banco? ¿Sabe qué cree? Que le dijeron, Mateo, vete, no te preocupes, aquí te aguantamos cuando tenga chance. No, la Biblia no lo relata, pero si usted es como yo, que le gusta imaginar lo que pudo haber pasado en esa escena, yo me imagino a los romanos, Mateo, ¿dónde vas? Tu trabajo. Si tú te vas aquí, te va a ir mal y te voy a perseguir y tu casa va a ser destruida. De eso me encargo yo, decía el romano. ¿A qué crees? ¿Que te va a dejar el diablo funcionar para Dios? Ay, sí, vete con Dios porque te está llamando Abisaí. Ve, ándale, no te preocupes, yo entiendo. Claro que no. No lo vemos del relato, pero usted y yo sabemos que cuando dejamos una cosa, siempre hay amenazas. Usted cuando deja el trabajo para Dios, lo primero que amenaza cuando la esposa no es cristiana o convertida, si tú no tienes trabajo, no tienes mujer. No, entonces no, después no me dio porque mi esposa no quiere. O viceversa. No estoy diciendo que dejen sus trabajos. Lo que estoy logrando que ustedes comprendan, a como yo comprendo la palabra, es que cuando Dios te llama, también te quita. ¿Está conmigo o no? Cuando Dios te llama, también te quita. ¿Qué te quita Dios? Te quita la conformidad. Te quita la mediocridad. Aunque seas rico, eres una persona mediocre, porque lo único que tienes es dinero. Ahí están los fariseos, los saduceos. Eran enormemente ricos los saduceos, y lo único que tenían eran riquezas, porque eran mediocres en el camino con Dios. En lugar de edificar, ¿qué hacían? Destruían. En lugar de fortalecer, ¿qué hacían? Derrumbaban. Y por eso es que la Biblia nos dice que no tengamos un espíritu de fariseísmo, que no pensemos que por estar en la iglesia somos suficientes, porque solamente estamos acarreando ¿qué? Pura palabra. Y es que Dios quiere que tu llamado sea excepcional, sea extraordinario. ¿Qué significa eso? Que nadie puede tener el mismo llamamiento. Cada uno de nosotros somos llamados para un propósito. Nadie tiene el llamado de Mateo, nadie tiene el llamado de Pablo. Todos tenemos un llamado específico que Dios nos da. Y a veces queremos copiarnos de otras personas. Es que yo me identifico con Cash Luna, yo me identifico con el pastor, yo con el hermano Eli, no, yo con el hermano Arturo. Siento que tenemos el mismo espíritu. ¡Ah! No, Dios nos ha dado una identidad propia. Amén. Somos únicos. Dí conmigo, único. Soy único. No eres la copia de alguien más. Tú no eres la copia de alguien más.
Tal vez a ti te va a costar otro tipo de sacrificios que el de Mateo. Tal vez no vas a dejar tu trabajo, pero ¿qué tal tus deseos? Nadie va a sacrificar lo mismo, porque entonces fuera un evangelio monótono. ¿O acaso no vemos en la vida de otro hombre llamado por Dios, llamado Pedro? ¿Acaso no le dijo Dios: ven y sígueme, que yo te haré pescadores de hombres? ¿Se dan cuenta que hay un significado diferente? A uno solamente dijo ven, y el otro le dio otro enunciado o otra oración: yo te haré pescador de hombres. En pocas palabras estaba diciendo: mi hermano, para pescar no le armas, pero para ser pescador de hombres sí le vas a armar. ¿Qué significa esto? Que Dios no solamente te está dando un llamamiento, sino también te está dando un oficio. A Mateo le hizo un llamado, a Pedro le hizo un llamado como oficio. A Pedro sí le estaba diciendo algo diferente, le estaba dando algo. ¿Sí me explico? Y es que la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos llamados. ¿Para qué? Llamados para llevar las buenas nuevas de salvación a todo perdido, a toda persona que no tiene esperanza de ser, esperanza de una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Cuántos son aquí nuevos en Cristo Jesús? No. Eso ni siquiera yo se lo creo. ¿Cuántos son nuevos en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos quieren ser millonarios? Ahí nadie dice amén, ¿va? Amén. ¿Sabe? Cuando alguien le pregunta si eres nuevo en Cristo Jesús, tu respuesta debe ser con furor. Pastor, estamos en la iglesia, pues aquí es donde se da el testimonio. ¿Sabe lo que la gente ve en nosotros? Nuestra vida. Somos cartas abiertas. No va a pasar nada que tú grites fuerte. Tampoco va a pasar nada si tú no gritas. Pero lo que hay dentro de tu corazón sí debe ser una explosión. Amén. Amén. Entonces dice la palabra que Jesús vio a un hombre que estaba sentado al banco de los publicanos, o sea, de los tributos, de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo. Mateo se encuentra en una carretera principal. Mateo puede ser actuando como agente de aduanas. Es lo que hacía él. Era una persona que estaba en el comercio. En la ciudad de Capernaum era una ciudad comercial. Era una ciudad donde pasaban todas las cosas, donde pongámosle así, la garita. Donde tenían que, lo que venía del sur, tenían que pasar por allí para pagar impuestos para pasar a la ciudad. En ese sentido. Era como los impuestos por pasar el producto. Y otros el impuesto por usar el producto, porque pagaban el producto que traían y pagaban el tributo por lo que vendían. ¿Sí me explico? Entonces, Capernaum era una ciudad que llevaba por sí mismo un centro de comercio grande. Dice que ese hombre coleccionaba impuestos de la gente que transitaba por allí. Él no pide seguir a Jesús. ¿Está conmigo? Mateo no viene y dice: Jesús, yo quiero seguirte. Ni tampoco dice la palabra que ni se arrepiente ni pide perdón. ¿Está conmigo? La Biblia no dice que Mateo se arrepintió, pidió perdón y quiere seguir a Jesús. La llamada de Jesús a Mateo es tan asombrosa como su más temprana manifestación del perdón de pecados. En Mateo 9, capítulo 2, por favor, ¿quién lo lee? 9:2. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto? Antes de llegar Jesús a Mateo, había sanado a un paralítico y había demostrado que no ocupaba pedir perdón, simplemente, que necesitaba conseguir el arrepentimiento a través de la fe expuesta. El hombre creía que Jesús podía hacer las cosas. Y Jesús dijo: no te preocupes. ¿Pero qué dice? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Le estaba perdonando los pecados y le dio la sanidad. ¿Por qué?
Porque esto demuestra que Dios ama y quiere redimir a cada persona. Amén. Dios ama y quiere redimir a cada persona en diferentes circunstancias. Escúchame, hermano, por favor. La oración de fe no tiene que ver con una oración trazada, formada. Tiene que ver con el momento explícito de Dios trabajando en ese momento a través del Espíritu Santo. Mucha gente no va a venir, te va a acompañar, te confiesa en el pecado. No, porque hay gente que en el corazón ya creyó para justicia. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay gente que con el corazón ya está creyendo en su vida que Jesús es lo que necesita su corazón. Ahora, cuando eso sucede, la persona va a arrepentirse en el momento de cambiar su forma de vivir. Escucha esto, la gente por confesar una oración no cambia sus hábitos. ¿Qué significa entonces, pastor? ¿Y la oración que dice no tiene funcionalidad? Claro que sí, si tuvo una oración de fe. La oración de fe no es repetir, la oración de fe es aplicar. Aplico, ¿qué aplico? Aplico el cambio, la conversión, el trastorno de mi vida a la vida que Dios quiere que yo tenga. Ya no vivo como yo quiero, ahora vivo porque Cristo me ordena vivir de una vida santa. Ahora, ¿qué yo debo de hacer? Cambiar mi enfoque, perspectiva, cambiar todo lo que mi corazón pretende o quiere pensar que es correcto. La gente piensa tener la razón. Sin embargo, la Biblia dice, no hay justo ni a uno ni sabio que pueda comprender las maravillas que Dios hace, al menos que Dios esté con él. ¿Está conmigo? Tú no puedes entender nada, no tienes razón de nada, no tienes ni siquiera la menor idea de lo que Dios es capaz. Pero tú quieres pensar que sí. ¿Y qué hacemos? Empezamos a decaer, empezamos a dejar de prevalecer, empezamos a dejar de confiar, empezamos a dejar de llevar a cabo en nuestra vida la convicción y la comunión con Dios. Y eso es lo que pasa muy a menudo. Dios quiere que los hombres sean redimidos para que su vida sea llena y llena de la gloria de Dios. Es el tiempo. Mucha gente dice, pastor, estamos esperando un avivamiento. El avivamiento no es un tiempo, el avivamiento es una formalidad de llevar el evangelio en una clara visión de lo que Dios quiere. Todo el mundo quiere ser avivado, pero el avivamiento que el hombre pretende demostrar y querer tener es a través de manifestaciones, teofanías. Y el avivamiento tiene que empezar en tu corazón, en tu vida, en mi vida, en tu iglesia, en tu colonia, en tu ciudad y en tu país. Porque el avivamiento empieza por ti, no por otro grupo de personas. Es por nosotros. ¿Quieres avivamiento? Métete con Dios. ¿Quieres un mover del Espíritu Santo? Llénate de su poder. Llénate. Comunión y más comunión nos va a llevar a tener una vida más consagrada. Una vida más consagrada, una vida más preparada. Una vida más preparada, una vida más de utilidad. Una persona más preparada es más útil que una persona que no se prepara. En ese camino, la universidad del mundo no nos ayuda. Nos ayuda a vivir en la sociedad. Pero para vivir en este evangelio se ocupa una preparación espiritual. Se necesita una preparación en la palabra, en el ayuno, en la oración. Lo intelectual no te sirve porque es razonamiento, pero lo espiritual, que es la fe, nos ayuda a cautivar el corazón de Dios. Por eso dice la palabra en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si eso no fuera real, entonces la palabra diría que la razón es lo que le agrada a Dios. Cuando tú piensas y piensas y piensas, no le estás dando oportunidad a la fe, a la convicción de que aunque las cosas se vean grises, Dios dice que son blancas. Y si Dios dijo, es porque Dios está actuando de una manera diferente a nosotros. Tampoco Dios es una persona que no tiene intelecto. El Espíritu Santo tiene emociones, usted lo sabe. Tiene emociones. Y una de las emociones que tiene el Espíritu Santo es que Él se constricta, es que Él se siente, es que Él puede ser apagado. ¿Y cómo apagamos el Espíritu Santo de nuestra vida? Cuando rechazamos el llamamiento de Dios. Dice la palabra que Jesús le dijo, levántate
y le siguió. Para seguir a Jesús, Mateo debe de abandonar un puesto lucrativo, sabiendo que nunca más lo podrá recuperar. Hacer esto también se separa a sí mismo de un antiguo grupo de amigos. Obedecer el mandato de Jesús, por lo tanto, requiere un compromiso absoluto de Mateo. Eso es un asombroso acto de fe. Para seguir a Jesús, necesitas dejar muchas cosas. Porque eso es un acto de fe. ¿Sabe lo que pasa hoy en día? Todo el mundo quiere tener fe, pero la fe que estamos a veces ejerciendo es una fe de te doy y me das. Si el hombre por sí solo no reconoce que necesita a Jesús, nadie lo va a poder hacer. Reconocer a Jesús es que tú tomes una decisión. Mateo no había caminado con Jesús, ni era discípulo de Juan. Era un inconverso hecho y derecho, judío, llevado a la ley por ratero. Sin embargo, aún así, ¿qué es lo que Mateo ve en Jesús que le da la capacidad de responderle al llamado? ¿Saben lo que ve en Jesús? Su testimonio. Mateo probablemente tuvo que haber escuchado de Jesús, que Jesús hacía esto. Jesús, oye Mateo, ¿viste lo que está pasando allá por aquel lado de Betsaida? Oye, que un cojo caminó un cojo. Y ese hombre tal Jesús que todo el mundo menciona está haciendo un desastre total. Los fariseos lo traen juido, lo traen acecho. Hombre, ese hombre está haciendo algo tremendo. Porque Jesús poco a poco iba ganando fama. Iba llegando el tiempo de su popularidad. Estaba ganando cierto conocimiento. Estaba haciendo algo diferente. No era lo mismo que había vivido las temporadas generaciones. Jesús estaba haciendo algo diferente. Y cuando Mateo vio que Jesús pasaba por allí y le dijo, hey, sígueme. No se fijó a ver si los sandalias eran originales, no miró si su perspectiva de vida, no, él vio lo que contaron y lo que sus oídos habían escuchado, y cuando miró a ese hombre, lo único que vio en él fue verdad. ¿Qué es lo que tú ves cuando Jesús te llama? ¿Acaso Jesús te ha mentido? ¿Te sientes traicionado por Jesús? Hay personas que dicen que están decepcionadas de Dios. Y gente que ha vivido años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque han dejado de ver al que todo lo puede. Yo le dije en ocasiones en mi vida, no todo lo que he querido se me ha dado. No todo. Y otras cosas porque no he querido hacerlas. Pero estoy seguro que el llamado de Dios para su vida y para la mía siempre va a ser bueno. Porque la palabra lo dice en Jeremías: mis caminos son perfectos. Y mis pensamientos muchos mejores que los tuyos. Y por eso Pablo escribe en los Romanos 8:28: mas a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si usted se empieza a levantar del banco donde estaba sentado y empieza a caminar en fe, creyéndole a Dios que pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios tiene el control de su vida, usted va a experimentar cosas grandiosas y maravillosas. Pero mientras usted permanezca sentado, el llamado va a ser para alguien más. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio no se ruega. El Evangelio no es para rogar. El Evangelio es para el que cree. Y si no tienes suficiente con lo que Dios te ha dicho en su palabra, entonces es muy difícil que algo más te cambie la perspectiva. Si tú no logras creer que Jesús dio la vida por ti,
y está a la diestra del Padre y fue crucificado para darte una esperanza, no hay nada que pueda hacer diferente. Porque ese fue el mayor sacrificio. Y si ese mayor sacrificio tú no lo tienes en un valor en tu vida, no hay nada. No hay nada. Porque lo único que vas a hacer es esperar como los fariseos, señales y más señales. Quiero que me des una señal. Ahora sí, esta señal viene de lo alto. Esto sí, ahora sí te sigo. Ahora sí me he hecho el ruedo. Busca señales. Tienes un espíritu de fariseísmo. Quieres ver para creer. Quieres ver las cosas, pero no te quieres comprometer. Porque la fe trae sacrificio. Y no queremos sacrificios. Queremos bendiciones. Queremos estabilidades. Queremos emociones, queremos cosas bonitas y agradables para nuestra vida. Pero cuando el Evangelio se presenta y te dice, no es así. Esto es, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Aún los pájaros tienen cuevas. Yo no tengo nada. Entonces no. Si no vas al carro que quiero, usted no. No vas al trabajo que quiero, usted no. La esposa que quiero, no. No. Si no me das lo que yo pienso y sueño tener, entonces yo no quiero esto. Porque muchas veces vas a pasar por el desierto. Y en el desierto no hay agua ni pan. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. En el desierto no hay agua ni pan. Tienes que pasar por el proceso para llevar a tu vida una convicción. Hermano, si no pasas por el desierto, entonces ¿cómo tu fe va a ser madurada? Entonces ¿cómo tu fe va a ser puesta en prueba? ¿Crees que es muy fácil tener fe cuando tienes las cosas? ¿Pero acaso será la misma fe cuando no las tengas? Cuando tienes las cosas, gloria a Dios, hasta las manos levantas y le haces como así. Oh, aleluya, sí, siento tu presencia, Padre. Cuando no tienes nada, ni siquiera las manos mueves, estás totalmente desilusionado. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Está bien, hermano? Te sientes totalmente fracasado, pero no estás entendiendo que Dios te está llevando de un lugar a otro. Eso significa que en el camino de Dios hay peldaños. ¿Quieres pasar de nivel? Tienes que empezar a creer que Dios te va a empujar al otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieres pasar de un lugar a otro? ¿Quieres trascender? ¿Quieres que las manos te las pongas allá milagros? Tienes que caminar en fe. Y eso es dejar el banco. Eso es dejar lo que te está estorbando. ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba? Para llegar al punto donde Dios quiere tenerte. No es suficiente con estar aquí. No es suficiente por venir a la iglesia. No es suficiente con leer la palabra. No es suficiente con orar. Tenemos un propósito. Y es que cada uno de ustedes, así como conmigo mismo, tenemos que predicar el Evangelio a todas las personas. Ese es nuestro llamado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es el llamado que Dios estaba dando a los discípulos. Tienen que predicar el Evangelio. Tienen que regar las buenas nuevas. Tienen que hacer algo que la gente nunca ha hecho. Y es compartir de una relación con Dios. Ese es el punto central de nuestra vida. El propósito de nuestra vida no es tener hijos, no es tener casa, no es tener un esposo, no es tener trabajo. Es tener el cielo garantizado y garantizar el cielo a alguien más. ¿Entiendes esto? ¿Tiene algo de razón lo que te estoy diciendo? Porque si no lo estamos haciendo, estamos todavía sentados en el banco. Ahí permanecemos en el banco de los tributos, en el banco de los impuestos. Seguimos quitándole a Dios lo que es de Dios. Dale una ofrenda de palmas a Cristo en esta hora, por favor. Dice la palabra en el verso 13. Anda pues y aprender qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras es, yo deseo merced y no sacrificio. ¿Sabe lo que es esto, verdad? Que solamente tenemos que aprender una cosa. Que nosotros a veces estamos siempre propensos a querer recibir, nunca sacrificar.
nosotros aprendemos a tener un hecho que nos dé una garantía, entonces sí hacemos cosas. ¿Sabe por qué cree que la mayoría de las personas diezman? Porque vendrá el devorador y Dios lo va a reprender. Somos inteligentes. Si la palabra no dijera que Dios te va a hacer el paro cuando venga el devorador, la gente no diezma. La gente diezma en ocasiones por obligación, no por convicción. Cuando en tu corazón hay una convicción para hacer las cosas, entonces tú no estás cuestionando. Pero cuando tú tienes una convicción en tu corazón, tú estás ejerciendo un principio, el principio de la obediencia. Pero cuando tú haces las cosas por obligación, tú estás cuestionando todo para no hacerlo. Y lo haces, pero no sirve de nada. Porque lo que haces, lo haces por obligación, no por convicción. Y Dios nos ama y quiere obediencia más que sacrificio. Tú no vas a diezmar porque el pastor te lo dice. Tú tienes que diezmar porque crees en la palabra de Dios. Y si tú crees en la palabra de Dios, vas a creer que lo que Dios dice se cumple. Pero nada más queremos las bendiciones, no queremos las responsabilidades. No queremos los compromisos y mucho menos tener que soltar billete. Esa parte es más difícil para las personas. Y no se lo estoy contando, se lo estoy diciendo. Una de las áreas más difíciles de mi vida fue esa. Darle a Dios lo que era de Dios. Porque siempre cuestionaba yo. Ahora que cuando a mí me cuestionan digo, aleluya. El pastor, ¿para qué quiere dinero? ¿Y quién hace el dinero que diezmamos? ¿Y quién es con el dinero que le damos? Y siempre son tus 200 pesitos, ¿verdad? El hermano que cuestiona más. Pero cuando tú y yo creemos en Dios, cuando empecé a creerle a Dios, empecé a ver que la vida se manifiesta en una plenitud cuando eres obediente a su palabra. ¿Sabe cuándo yo empecé a ver benevolencia de Dios en mi corazón? Cuando empecé a creer. No cuando empecé a ser perfecto, cuando empecé a creer. Porque aunque yo creía a Dios, no tenía un corazón como Dios quería que yo tuviera. Sin embargo, aún así Dios me bendijo. Sin embargo, aún así Dios abrió puertas. Sin embargo, Dios aún así proveyó. Porque Dios no está viendo tu perfección, está viendo tu obediencia. Y Abraham, Jacob no eran perfectos. Uno era un tranzas y el otro era uno que negaba a su mujer. Y aún así Dios los bendecía. Porque Dios mira el corazón del hombre, no sus obras. ¿Está conmigo? Cuando tú dejas de creer que la perfección tiene que ver con algo de bendición, estás errado. El camino que estás tomando es equívoco. La bendición no viene por obras, la bendición viene por gracia. Y la gracia sobrepasa todo, porque es la paz de Dios. Ahora tú obras para bien, vienes y depositas tus diezmos en el alfolí, obras para bien. ¿Sabe cuántas veces dice la Biblia que tenemos que dar? Más de 2500 veces. ¿Sabe lo que tiene la Biblia? La Biblia nos llama a dar en 4 formas diferentes: ofrendas, diezmos, primicias y limosnas. Y a veces solamente una le damos. A veces. Porque los diezmos a veces se van de lisos. No llegó el sobrecito, decimos por ahí. La Biblia leemos, los hermanos pasan a leer Malaquías 3:10. Trae todas las ofrendas y diezmos al alfolí. ¿Cómo dice? Ofrendas y diezmos. Y a veces depositamos el puro diezmo. ¿Y la ofrenda? No, pastores, que ya es suficiente con el diezmo. Ya es suficiente con el diezmo. Hermano, Dios quiere bendecirte. Y no estoy hablando del dinero, estoy hablando de la actitud. Porque si con el dinero no lo podemos hacer, imagínense con tu vida espiritual. El tiempo que le tienes que dar a Dios. Este es el problema del llamado. Este es el problema de ser un hijo de Dios. Este es el problema que muchos detestamos.
ser responsables y comprometidos ha sido el hoyo de muchas personas en la actualidad y en la actualidad anterior. ¿Está conmigo? No te estoy hablando que despojes todo tu dinero y me lo entregues, o lo entregues a Dios. Estoy hablándote de que la obediencia es mejor que muchos sacrificios. Si no crees lo que haces, no lo hagas mejor. No lo hagas. Es en balde. Está por demás. Porque si no crees, no hay bendición. Porque el que va a bendecir es el que escribió o el que inspiró el libro de la Biblia. Es Dios. Y vienes con un corazón aquí esta mañana para que Dios bendiga tu casa. ¿O estoy equivocado? Vienes en esta mañana para que Dios bendiga tu trabajo, bendiga el trabajo de tu esposo, el trabajo de tu esposa, el trabajo de la familia. Por eso venimos aquí, porque queremos escuchar que algo que Dios nos diga para seguir prosperando en nuestro andar. Y básicamente a veces queremos que Dios nos dé una palmadita en la espalda. Vamos, sí, va bien, échale ganas. Como mucho de la corrección de los padres modernos hoy en día. Chamaco haciendo berrinche y el padre, ay niño, cálmate, ya déjalo niño. Esa es la corrección de los padres hoy en día. Y el otro día vuelve a ser un berrinche. Porque la corrección tiene que ser severa, entendible y correccional. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios te quiere tanto, tanto te ama como me ama a mí. Pero Dios no, yo no quiero que tú pases lo que yo pasé. Que por mi desobediencia estuve en el pez 3 días, pasando sufrimiento tras sufrimiento. De repente se me acabó el trabajo, de repente se me acabó la familia, de repente se me acabó el ministerio, y de repente me sentía solo, triste y abandonado, un domingo por la tarde esperando a ver qué pasaba. Mientras que mis ojos lloraban y lloraban gotas de lágrimas. Y yo no quiero que tú pases por eso. Yo quiero que tú aprendas a llamar tu vocación como Dios te la dio, como un hijo de Dios. Ama tu vocación y esmérate en tu llamado, porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender y pensar. No he venido para llamar justos sino pecadores. Aquí la palabra las llama a respetables y a proscriptos. Estas son categorías que los fariseos usaban para encasillar a la gente. Ellos se enumeran entre los justos, por supuesto, y así es como la mayoría de la gente piensa de ellos. Ellos también son pecadores, pero no lo ven porque diezman la menta y el eneldo y el comino. Observando la ley hasta en su más pequeño detalle, el problema es que discutían lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Cada vez que nosotros entendemos algo significativo, pero lo ponemos por obra en la palabra en nuestra vida, de la palabra en nuestra vida, estamos dando pasos pequeños de fe. Usted no salga de aquí este día sin entender que su caminar es por fe, no por vista. Que usted vivirá por fe. Que usted vivirá por fe y caminará en fe y estará siempre seguro que Dios quiere algo grande para usted. Porque si Dios lo llamó, Dios lo va a traer a la justificación y a todo lo demás. Dios llamó a Mateo y no solamente lo llamó, lo justificó, lo perdonó, lo glorificó en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que él pudiera ser testigo a todas las naciones. El libro de Mateo es un libro muy esencial para el cristiano, porque es un evangelio donde usted y yo podemos ver a un Jesús como rey, a un rey que viene a establecer su reino y que las cosas se cumplan como el Padre lo dijo que tienen que hacerse. Jesús no hizo lo que él quiso, Jesús cumplió con la voluntad de Dios, cumplió con la voluntad del Padre, y el Padre le dio una garantía y le dice: ahora por tanto toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el rey. Eso se le dio al Padre por la obediencia, por el sacrificio. ¿Cuál sacrificio?
el sacrificio de despojarse a sí mismo, de dar la vida por ti y por mí. Ese sacrificio es lo que nos mantiene hoy en esta mañana aquí.